se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo a través de la Biblia. En el idioma en el que piensa y siente, en formatos que favorezcan el entendimiento sin que el dinero sea un impedimento. Y para eso servimos a las iglesias traduciendo, publicando, difundiendo y exaltando la palabra de Dios, poniendo la palabra de Dios en alto, tan necesario en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Tan necesario, como decía recién el pastor. Una de las tareas que ha sido central en la tarea bíblica en nuestro país ha sido la traducción, y sigue siendo la traducción a las distintas lenguas que se hablan en nuestra Argentina. Podemos pensar desde las primeras traducciones, allí por 1870, 1880, hace unos 140 años, ¿no? Del Evangelio de Lucas, de Juan y del libro de los Hechos a la ya extinguida lengua yagán, la Biblia completa en el idioma huichí, la Biblia completa en Tobacom, el Nuevo Testamento en Ilagá, Mocoví, Chorote, quichua santiagueño. Ahora estamos completando, si Dios quiere, el año que viene la traducción del Antiguo Testamento al Toba del Oeste, para que sea la tercera lengua en tener la Biblia completa, y acabamos de comenzar con Nuevo Testamento en Huichí del Bermejo. Una tarea enorme, y otro día podemos hablar de eso, pero también en la traducción de la Biblia a la lengua de señas argentina para la comunidad sorda. Por supuesto, también la entrega de manera gratuita a las personas con discapacidad visual para que puedan tener la Biblia en braille. Y distintos proyectos que apuntan a que la palabra de Dios pueda llegar a cada persona. Pero hoy en día vemos la necesidad no solo de que todos tengan la Biblia, sino que ayudar a las personas a interactuar con la Biblia, que esa Biblia sea leída, sea creída, que sea entendida, que las iglesias puedan estar cimentadas en la Biblia, que puedan predicarla fielmente. Y por eso servimos de distintas maneras a las iglesias, también al liderazgo de las iglesias, con distintos tipos de recursos. Y una de las tareas que ha sido central para nosotros a lo largo de estos años ha sido la tarea de la distribución bíblica. Tal vez muchos conocen a la Sociedad Bíblica como una distribuidora de Biblias o como una librería. Bueno, hacemos eso también, pero la Sociedad Bíblica es una entidad misionera sin fines de lucro. Y en esta mañana quiero darle también las gracias a nuestro hermano Ezequiel Verón, que está allí con la librería, con el stand. Él es un querido amigo, compartimos en la misma congregación también, donde él es uno de los líderes de la congregación, también que pueda acompañarnos con recursos bíblicos que seguramente serán de edificación, de bendición. Es lindo cuando en estos encuentros uno puede irse escuchando la palabra, pero también con algún recurso que después nos ayuda a profundizar en la palabra de Dios. En esta mañana quisiera... El título que me han dado es un título muy, muy desafiante, muy amplio, que tiene que ver con un viaje por la palabra. Un viaje por la palabra. Y uno podría encararlo de distintas maneras, ¿no? Decir, un viaje por la temática de la palabra, una línea histórica, por ejemplo, de la historia de la redención, o cómo nos llegó la Biblia, cómo se escribió la Biblia, cómo llegó hasta nuestros días, hasta nosotros. Bueno, vamos a hablar de todo esto de manera resumida y no me tengo que parar. ¿Hasta qué hora tengo? ¿Y 25? ¿Dijeron? Más o menos. Bueno, si yo hiciera la pregunta en esta mañana, la pregunta típica, que aún hacemos a veces a nuestros niños, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es lo que responderíamos? Sí, la palabra de Dios, ¿cierto? Decimos, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. Decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿es importante esto?
es importante decir que la Biblia es la palabra de Dios. Es una pregunta que tenemos que hacernos. Un día los discípulos le dijeron a Jesús, cuando casi todos lo habían dejado: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras ¿de qué? De vida eterna. Jesús mismo enseñó allí en Juan capítulo 5, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y después el apóstol Pablo, allí en Hechos capítulo 13, justamente con gente que había rechazado la palabra de Dios, les dice, ustedes no se juzgan dignos de la vida eterna porque han rechazado la palabra. Así que en esta mañana no estamos hablando simplemente de un libro como un asunto cultural o literario. Bueno, sin lugar a dudas, se trata del libro que más ha impactado y moldeado las culturas a lo largo de los siglos, pero su importancia va más allá del aquí y ahora. Tiene un impacto por la eternidad. Por otro lado, debemos tener en cuenta algo que es muy importante y que a veces olvidamos. Y es que la fe cristiana es una fe revelada. Eso significa que la fe cristiana no se trata de lo que yo creo, de lo que yo pienso, ni siquiera de lo que yo siento, ni de lo que a mí me parece, sino de lo que está escrito. Nuestra fe está escrita, hermanos. Acá. Es muy importante. Muy importante. Así que quisiera comenzar la presentación en esta mañana partiendo de esta frase que ustedes dijeron. La Biblia es la palabra de Dios. Para dividirla en dos partes. En primer lugar, la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Y luego enfocarnos en qué es esto, qué significa que es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Así que esa es la idea en esta mañana y nos ponemos en marcha. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la Biblia? Tenemos una presentación, gracias que nos van acompañando con esto. Bueno, el término Biblia es una palabra de origen griego, el plural de biblión, que es papiro para escribir o también libro significa, y significa literalmente los libros. Biblia significa los libros. Del griego este término pasó al latín y luego a las lenguas occidentales, también como el castellano, ya no como término plural, sino con el artículo femenino. Por eso hoy hablamos de la Biblia. Es decir, el libro por excelencia. Y con este término hoy designamos a la colección de libros reconocidos como sagrados por el pueblo judío, el Antiguo Testamento, y por la Iglesia cristiana, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Sabemos que la Biblia está dividida en dos partes bastante desiguales en cuanto a extensión, también llamadas el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y a primera vista este término testamento puede resultarnos un poco extraño. ¿Por qué testamento? Pero el tema se aclara cuando vemos, bueno, ¿de dónde viene esta palabra testamento? En la antigüedad, en el hebreo del Antiguo Testamento, existía la palabra berit, que significa pacto o alianza. Y berit es uno de los términos fundamentales de la teología bíblica. Muy importante para entender la teología. Con ese término se designa al pacto, al lazo de unión que el Señor estableció con su pueblo Israel en el monte Sinaí y en el libro de Éxodo. A este pacto establecido por Dios por medio de Moisés, los profetas contrapusieron o hablaron de un nuevo pacto
que ya no estaría escrito en tablas de piedra como el antiguo pacto, ¿se acuerdan de la ley? Sino en el corazón de las personas por medio del Espíritu Santo. Y esto lo pueden encontrar en pasajes como Jeremías 31, versículos 31 al 34, o Ezequiel 36, también precioso pasaje, que habla justamente del nuevo pacto prometido, que finalmente sería sellado con la sangre de Cristo. ¿Recuerdan, Señor, la última cena, al instituir la cena del Señor? Este es el nuevo pacto en mi sangre, ¿cierto? Así que el antiguo pacto fue sellado en el Sinaí y ratificado con sacrificios de animales. El segundo, incomparablemente superior, fue establecido con la sangre de Cristo. Ahora, allá por el año 250 a.C., cuando todo el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo, se tradujo al griego, que era la lengua franca, la lengua que más se hablaba en el mundo conocido, en la época del Imperio griego. El término berit se tradujo con la palabra diateque, que significa disposición, última disposición, última voluntad, es decir, testamento. Y de ahí la versión griega quiso resaltar el hecho de que el pacto, la alianza, era un don, una gracia de Dios y no el fruto de una decisión humana. O sea, Dios había dispuesto esto para nosotros y por pura gracia. Así que el Antiguo Testamento incluye los libros que tienen que ver con la interacción de Dios con el mundo entero, especialmente en los primeros capítulos de Génesis, Génesis 1 al 11, y con el pueblo de Israel antes de la venida de Jesús. Ahí en Génesis 12 ya encontramos el llamamiento de Abraham, Ur de los Caldeos, salir, irse a una tierra que él le iba a mostrar, y con él nace el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento contiene los libros que tienen que ver con la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, a nuestro mundo, y el establecimiento de la iglesia y la misión cristiana. Así que hay 39 libros en nuestro Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo. A la Biblia también se le da el nombre de Sagrada Escritura. En el judaísmo, en cambio, se la suele llamar con el término Tanakh. Tal vez alguien tiene el amigo judío y cuando habla de los escritos sagrados habla del Tanakh, la Tanakh, que en realidad es una sigla formada por las iniciales de Torah, Neviim y Ketuvim. Esto pocos lo saben, ¿no? Pero es importante e interesante saberlo. Es decir, las tres partes en las que se divide la Biblia hebrea: la ley, los profetas y los escritos. De hecho, Jesús mismo usó esta división para referirse al Antiguo Testamento: la ley, los profetas y los escritos. De hecho, acá tenemos un cuadro de los libros, cuáles están dentro de lo que se llamaría la sección de la ley, todos los profetas y la sección de los escritos. Así que se puede ver que la Biblia es un libro de libros. Son muchos libros, muchos autores, más de 40 autores escritos a lo largo de unos 1400 años, y ahí encontramos historia, profecía, poesía, proverbios, cartas y mucho más. Pero es sorprendente que los 66 libros tan variados fueran reunidos en una sola Biblia, en un solo gran libro, con un desarrollo histórico coherente desde la creación en el pasado hasta la venida del
el reino de Dios a la tierra en el futuro. Así que estamos hablando primero de la Biblia. Después vamos a hablar de la Biblia como es la palabra de Dios. Algunos nos preguntan a veces por otros libros que aparecen en algunas Biblias, especialmente en las traducciones católicas. Tal vez tenés algún vecino, algún compañero de trabajo que es católico y dice, bueno, pero ustedes tienen una Biblia diferente. Tenemos una Biblia diferente. Tenemos la misma Biblia, solo que ellos incluyen unos 7 libros más en el Antiguo Testamento que nosotros llamamos apócrifos, la Iglesia Católica los llama deuterocanónicos. O sea que apócrifo significa oculto, deuterocanónico significa que pertenecen como a un segundo canon, a un segundo cuerpo de libros. Fueron libros que, bueno, muy estimados por lo que fue la diáspora de los judíos allí los últimos siglos antes de la era cristiana, y que por eso se incluyeron en lo que fue la traducción que mencioné antes del Antiguo Testamento del hebreo al griego, en la Septuaginta. Sin embargo, los judíos de Palestina, si bien los apreciaban, los excluyeron del canon, o sea, no eran parte del Antiguo Testamento. Hoy, digamos, el pueblo judío no los reconoce como libros inspirados. Algunos pueden tener cierto valor histórico y nos ayudan a entender un poco el tiempo entre Malaquías y Mateo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en esos años? Pero nunca fueron citados por Jesús ni por los primeros padres de la Iglesia, y tampoco se incluye en el canon hebreo. Simplemente cito, hay agregados griegos al libro de Esther, al libro de Daniel, a la carta de Jeremías, Baruc, Eclesiástico, Tobías, Primera y Segunda Macabeos, Sabiduría y Judith. Ahora, ¿cuál era la Biblia de Jesús? Y no quiero demorarme demasiado en esto para no extenderme. Jesús habla ahí en Lucas 24, 44 al 45, ¿se acuerdan? Antes de ascender a los cielos, el Cristo resucitado se presenta a los suyos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, allá, en los profetas y en los salmos. Otra manera de decir los escritos. Los salmos eran una parte fundamental de los escritos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Las escrituras referidas al Antiguo Testamento incluyen estas 3 partes. Interesante notar, además, esto como una nota adicional, el Antiguo Testamento en la disposición hebrea termina con Segunda Crónicas. Son los mismos libros que tenemos nosotros, pero la disposición es distinta. Y hay una cita, hay algo que dice el mismo Señor Jesús, que nos ayuda a entender que el Antiguo Testamento que utilizó es exactamente el mismo que nosotros, sin el agregado de estos libros deuterocanónicos. Allí en Lucas 11 dice: por esto la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel. ¿Dónde está la sangre de Abel? Génesis 4, ¿no? Hasta la sangre de Zacarías, que murió
entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. ¿Dónde está la sangre de ese Zacarías? El profeta Zacarías. No, que es otro Zacarías al final de Segunda Crónicas. Lo que está hablando es justamente de toda la revelación y del derramamiento de sangre de la misma Biblia que nosotros. Ahora, ¿cómo nos llegó la Biblia? Bueno, debemos tener en cuenta que en el mundo, de modo general, en el mundo antiguo, estaba la oralidad, oral. Y no hay dudas que la palabra de Dios fue presentada de manera oral. Ella fue pasada de una generación a otra a través de los padres. Los padres les enseñaron lo que habían oído de sus padres referido a la palabra de Dios. En términos generales podemos hablar de tres fases principales en la historia del texto bíblico. Tenemos la transmisión oral que mencionaba recién. Las civilizaciones antiguas estaban basadas en una capacidad excepcional para memorizar, preservar y contar historias. El cerebro, cuanto más lo utilizamos, más se agudiza y más puede. Dice, yo hoy puedo. Bueno, te animo a que sigas intentando. Vas a ver que el segundo versículo va a ser más fácil, el tercero más fácil. Y si seguís intentando, y animo especialmente a los jóvenes en esto, a memorizar capítulos enteros de la Escritura. Yo he estado en reuniones donde un hermano dijo de memoria el libro entero de Apocalipsis. 22 capítulos. Y bueno, pero uno dice, es un genio. No, es una ejercitación. Bueno, la gente en la antigüedad, y no solo en la antigüedad, actualmente, por ejemplo, nosotros que trabajamos mucho con pueblos indígenas, pueblos originarios de nuestro país, es gente que tiene una memoria tremenda, porque ha desarrollado esa capacidad. Hoy nosotros con los celulares estamos matando nuestra memoria, no nos acordamos ni la dirección de casa. Pero cuanto más lo usás, se hace más fuerte y confiable. Bueno, y la gente antigua era capaz de recordar historias con todos los detalles, hasta los más mínimos. Y así pasaban de generación en generación. Y bueno, así que muchas historias antiguas fueron preservadas en distintas culturas, como la babilónica, la egipcia, la cananea, referidas, por ejemplo, a la creación, al diluvio, aunque muchas veces con distorsiones, pero fueron corregidas teológicamente al pasar de manera escrita para ser escritas justamente la Biblia, la palabra de Dios. El Señor se ocupó de que sean escritas sin error. Luego de la etapa de transmisión oral, comenzamos con la transmisión escrita. Esas historias orales, en muchos casos, comenzaron a ponerse por escrito con la invención de la escritura, allí en Mesopotamia, en Egipto, en Asia Menor, en Siria, en Creta, más o menos hacia el cuarto milenio antes de Cristo, 4000 antes de Cristo. Y hay múltiples textos o copias. Yo me acuerdo, hace algunas décadas se decía, no, se cuestionaba de que Moisés hubiera escrito los primeros 5 de la Biblia. No, si en la época de Moisés, 1300 años antes de Cristo, no existía la escritura.
4.000 años antes de Cristo. Tuve la oportunidad de estar visitando el Museo Británico en el mes de enero. Veía justamente tablillas de contabilidad en Ur de los Caldeos del año 2000 antes de Cristo, la época de Abraham, y libros enteros de esa época. Y luego viene la etapa de la fijación del texto. Aparece la necesidad de fijar el texto aceptado y protegerlo de alteraciones. En la Biblia, el imperativo escribe, aparece 25 veces. Dios les decía a sus siervos, escribe, para que sus palabras quedaran registradas para las próximas generaciones. Dios mandaba a sus siervos, como encontramos, por ejemplo, en Isaías 38, Dios le dice, escribe esta visión para las próximas generaciones. Ahora, ¿qué usaban para escribir? ¿Qué materiales? Bueno, nosotros hoy usamos papel, lápiz, tinta, máquina de escribir. Algunos de nosotros conocimos de qué se trata, las nuevas generaciones la han visto en algún documental. Teclado, interfaces de voz humana, etc. Bueno, los antiguos pueblos de Palestina utilizaban algunos materiales muy diferentes a los que citamos. Y la Biblia hace referencias a algunos de ellos. Vamos a avanzar rápido aquí para no consumir demasiado tiempo. Por ejemplo, piedra. El material más antiguo mencionado en la Escritura, en el Antiguo Testamento, es la piedra. Los 10 mandamientos fueron escritos ¿dónde? En piedra. El libro de Éxodo dice, y cuando acabó de hablar con él, con Moisés en el monte Sinaí, dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Hay otros textos que fueron escritos con tinta en enyesado puesto sobre piedra. Moisés le había dicho a los israelitas, ahí en Deuteronomio 27, sucederá que el día que cruzáis el Jordán hacia la tierra que os da Jehová tu Dios, os levantaréis piedras grandes, las cuales recubriréis con cal, sobre ellas escribiréis todas las palabras de esta ley. Y es lo que hizo Josué cuando entró en la tierra prometida. Ahora, otro material que se ha utilizado es la arcilla. Podríamos también mencionar varios textos de esto. También encontramos madera y cera. Hay algunos tomando nota, les digo, por ejemplo, Números 17, versículos 2 y 3, Ezequiel 37, 16 y 17. Encontramos escritura en metal, por ejemplo, la vestidura de los sacerdotes. Harás también una placa de oro fino y en ella grabarás a manera de sello consagrado al Señor. Encontramos escritura en ostraca. Este ha sido uno de los materiales más usados por su bajo costo, en contraste, por ejemplo, con el metal. La ostraca es el fragmento de cerámica o de loza rota de un jarrón, se rompía, y bueno, no se tiraba, esos pedazos se usaban para escribir. Sería el equivalente para nosotros al papel borrador, esos papelitos que andan dando vuelta en casa, que lo usamos para hacer la lista del supermercado. Bueno. Se han encontrado ostracas con escritos hasta el año 3000 a.C. Luego encontramos el papiro. Tanta fue la popularidad del papiro que se convirtió en la materia prima generalizada para los libros en la época de Grecia y Roma. Se cree que los libros del Nuevo Testamento primeramente fueron escritos sobre papiro, y el papiro es de donde viene nuestra palabra papel, ¿no? Otro material, cueros y pergaminos. En los últimos años, la mayoría de los manuscritos que salieron a la luz ahí en la zona del Mar Muerto estaban escritos sobre cuero. Y es muy probable que Pablo estaba pensando en esto cuando
Le pide ahí a Timoteo, al final de su segunda carta, los 4, que le traiga capote los libros, mayormente los pergaminos. Ahí se refiere. Porciones del Antiguo Testamento. Luego aparece el códice, porque tanto el papiro como el pergamino se utilizaban en forma de rollo. El lector de un rollo sostenía el rollo de manera horizontal y lo iba desenrollando con una mano y sosteniéndola y enrollando con la otra. Y era algo incómodo, ¿no? Imaginan si tenemos que hacer rápido buscar un versículo y encontrar justo ese lugar del rollo. Bueno, estarían entrenados, pero para nosotros sería difícil. En cambio, el códice era mucho más fácil de usar. Colocaban las hojas juntas, dobladas a la mitad y cosidas. Y al principio el códice era de papiro, luego de pergamino. La mayoría de los escritos es el antecesor del libro, que conocemos como libro. Y la mayoría de los estudiosos coincide en que el códice parece haber sido un invento de los cristianos. Nuestros textos más antiguos del Nuevo Testamento, los manuscritos que encontramos, están escritos justamente en un códice. Ahora, por supuesto, en esa época no existían sociedades bíblicas, no existían agencias bíblicas, editoriales, librerías, para que pudieran las personas tener las Biblias a su disposición. Así que la importancia que tuvieron los escribas para que hoy vos y yo podamos tener una Biblia en la mano ha sido fenomenal. Fenomenal. Solo el Señor sabe la trascendencia y la importancia de esta preciosa tarea. A veces hablamos de los escribas con un mal concepto, porque los asociamos solamente como aquellos que enfrentaron a Jesús junto con los fariseos y los saduceos, ¿no? Pero la verdad es que tenemos una deuda de gratitud con muchos escribas. El escriba era el copista, el amanuense de la antigüedad. En Mesopotamia, en Egipto, eran muy, muy apreciados. Ellos se sentaban y justamente a escribir, a copiar, uno por uno, con muchísimo cuidado. Las primeras copias de los escritos cristianos probablemente fueron hechas para la iglesia local por algún miembro de la congregación. Pero mientras la iglesia iba creciendo, claro, hacía falta más y más copias para las nuevas iglesias. Y así comenzaban también a traducirse a nuevos idiomas, porque la iglesia del Señor se iba desarrollando. Ahora, es maravilloso ver cómo Dios se encargó de que, usando diversos medios humanos y tecnológicos, su palabra llegue hasta nosotros. Tremendo. Te doy un ejemplo. Vos podrás pensar mucho más. Dios le da una visión al profeta Habacuc. Tal vez recordás la historia. Y le dice: escribe la visión, declárala en tablas. Madera, ¿no? El justo por la fe. Lo encontramos en Habacuc 2 al 4, allá en el Antiguo Testamento. Profeta. Cientos de años más tarde, el apóstol Pablo va a tomar las palabras escritas en esa tablilla por Habacuc, pero él las va a leer de un papiro para comenzar a escribir en un pergamino su explicación del Evangelio, la carta a los romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito en la tablilla de madera de Habacuc. Mas el justo por la fe. ¿Te das cuenta? Y casi 1000 años después, un monje alemán llamado Martín Lutero se encuentra estudiando las Escrituras, ya no en la tablilla, ya no en el papiro ni en el pergamino, probablemente en forma de códice o de libro, y las palabras escritas en aquella tablilla de Habacuc cambian su vida y podemos decir, transforman el mundo y la historia del cristianismo, trayendo de nuevo a la luz el glorioso evangelio de Jesucristo. El justo por la fe vivirá. Amén. Pero hay otra cosa que me emociona, y esto es todo de Dios, hermanos. Gloria al Señor. Pero hay otra cosa que me emociona de solo pensarla. Muchas veces decimos que, bueno, que Dios tiene como una palabra fresca para nosotros en este día. Yo leí un versículo, alguien me mandó un versículo por el celular y es lo que necesitaba escuchar. Es lo que necesitaba leer. Pero no es una ocurrencia de Dios para cada momento, como si Dios fuera un bombero saliendo a cubrir una necesidad o a apagar un incendio. No, no es así. Dios lo planificó hace siglos para cubrir tu necesidad. Mirá lo que dice Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muchos hombres se habrán preguntado qué quería decir lo que estaban escribiendo sobre tablillas de madera. Pero 1 Pedro 1:12 dice, Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros. Y que solo administraban las cosas, lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Mi hermano, lo hizo por vos y por mí. ¿Cómo no vamos a amar la palabra? ¿Cómo no vamos a aferrarnos a este libro precioso? La obra que el Señor hizo durante milenios para que hoy vos y yo podamos tenerlo, no solo en las manos, frente a nuestros ojos, en nuestro corazón, que se encarne en nuestra vida. Pero decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Hablamos de la Biblia. Ahora decimos, la Biblia es la palabra de Dios. Quiere decir, ¿es importante creer que la Biblia es la palabra de Dios? Porque hoy hay muchos que lo están poniendo en duda. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es letal para la fe. No es juego. Muchas veces decimos, yo solamente pudiera escuchar a Dios. ¿Sabés, hermano? Podemos. Claro que podemos. ¿Cómo? Bueno, escuchando lo que Dios nos dice en su palabra. Alguien dice, si querés escuchar a Dios, lee la Biblia en voz alta. Es la palabra de Dios. Y esta convicción de que la Biblia es la palabra de Dios es fundamental porque nos cambia la vida. Por ejemplo, si la Biblia es la palabra de Dios, significa que puedo confiar en todas las promesas de Dios. En especial, puedo confiar en la promesa de que mis pecados son perdonados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí, muriendo en mi lugar.
Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. ¿Cómo lo sé? Justamente por la Biblia. En segundo lugar, puedo estar seguro de su amor. Hay un himno que cantábamos cuando éramos chicos para niños, que a veces se canta en las horas felices. Si Cristo me ama, si, alguno se debe acordar, si Cristo me ama. ¿Cómo sé que Cristo me ama? La Biblia dice así. Significa que puedo tener certeza de la vida eterna, que no es un pálpito, bueno, una esperanza vaga, sino que es el ancla firme del alma. El apóstol Juan, uno de los autores bíblicos, escribió: estas cosas os he escrito, o sea, las puso en la Biblia, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Mi hermano, tenés vida eterna, ¿por qué? Porque lo dice la Biblia. Lo dice Dios. Significa que la Biblia es la palabra de Dios, significa que puedo encontrar sabiduría para mis decisiones. El testimonio de Jehová es fiel, se refiere a la palabra de Dios, que hace sabio al sencillo. Mirá, que la Biblia es la palabra de Dios significa que no importa la circunstancia que esté pasando, puedo saber que Dios está conmigo. Aquí, en su palabra, Dios les dice a sus hijos: no temas porque yo estoy contigo. No temas, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo dice Dios porque lo leemos en la Biblia. Isaías 41:10, así es. Y la expresión no temas se encuentra, alguien hizo la cuenta, 366 veces. Una para cada día del año, y si es bisiesto, el Señor te vuelve a decir: ¿qué más? Sé intrépido. Significa, mi hermano, que puedo estar seguro de que nada ni nadie podrá apartarme del amor de Dios, ni la vida ni la muerte. Lo dice Dios. Hoy se están levantando voces, una vez más, cuestionando la plena inspiración, autoridad, inerrancia de las Escrituras. Y debemos tener mucho cuidado porque algunas frases pueden sonar interesantes, atractivas, pero las ideas detrás de esas frases son letales. Destruyen la fe, destruyen la iglesia. Es lo que pasó en Europa. Y hoy Europa necesita reevangelizar. Ahora, hablamos de las... y yo creo que si hay algo, esto es una carga personal y una carga que compartimos como Sociedad Bíblica Argentina, si hay algo que como iglesias de Argentina necesitamos recuperar, es justamente por el contrario, es la convicción de la autoridad, el poder y la suficiencia de la convicción de que cuando predicamos lo que está escrito en el poder del Espíritu Santo, esa palabra actúa por sí misma. Es la palabra que convierte el alma, convence al pecador, revela a Cristo, produce el nuevo nacimiento y santifica al creyente. La palabra, mi hermano, hace cosas. Yo creo que esto es algo que, acá hay muchos pastores, algo que trae paz al corazón. Que si dependiera de nuestras fuerzas, sería imposible. Pero es la firme palabra. La palabra obra y debemos confiar en esa maravillosa obra. Es la espada del Espíritu Santo. Es lo que utiliza el Espíritu para trabajar en las vidas. Ahora hablamos de la inspiración de las Escrituras. Dice 2 Pedro 1:21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o guiados por el Espíritu Santo. Fueron hombres que lo que hablaron, lo hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Así que lo que hablaron y lo que escribieron es la palabra de Dios. Y esto lo encontramos confirmado, por ejemplo, en pasajes como
2 Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es dada por Dios. ¿Qué es esto de inspiración? Bueno, a veces tenemos que explicar esto, ¿no? Hay días que nosotros nos levantamos y decimos, hoy estoy inspirado y voy a inventar una canción. O un jugador de fútbol, no sé, el Dibu con los penales del otro día estuvo inspirado. Bueno, una inspiración creativa, y está bien, es parte, pero el texto este de 2 Timoteo 3:16 no nos dice que simplemente que los autores bíblicos se levantaron inspirados una mañana y escribieron esto. No, no, no. Lo que dice es que la escritura misma fue inspirada por Dios. En griego se trata de una palabra sola que significa como respirada por Dios. Es como si Pablo inventa una palabra, diospirada sería la traducción más literal. ¿Cómo fue el proceso de inspiración? Bueno, no lo sabemos, pero lo que sí vemos es que en algunos textos hubo como un dictado, un soplado, entre comillas, directo de parte de Dios. Es el caso de muchos mensajes anunciados a través de los profetas del Antiguo Testamento. Así dice el Señor. O le decía, poné por escrito esto que te voy a decir. Ahí en Habacuc. Y también lo encontramos en los mensajes a las iglesias del Apocalipsis, Apocalipsis 2 y 3, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. La carta es dictada por el Señor Jesús. Pero no es el caso de toda la Biblia. Hay otros autores bíblicos que hablan sobre una investigación que tuvieron que hacer, investigación histórica, consultando distintas fuentes, averiguando antecedentes, reuniendo información, como el caso de Lucas, para escribir su evangelio. Él consultó con distintas fuentes, seguramente con Pedro, muchos dicen con María, la madre de Jesús, y otros. Así que esto nos permite afirmar que los escritores no eran meros instrumentos que no sabían lo que estaban haciendo y que simplemente como en un trance escribían algo que ni por orden divina. No, eran seres humanos en pleno uso de sus facultades mentales. Dios se valió de hombres para darnos su palabra a través del misterio de la inspiración. Sin embargo, todo lo que ellos escribieron, palabra de Dios. Ella no contiene la palabra de Dios. Algunos dicen, sí, bueno, la Biblia contiene la palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios. No es una simple respuesta humana a la revelación de Dios. Bueno, Dios se les reveló y ellos escribieron lo que sintieron en ese momento. No, es la propia revelación de Dios. Es lo que Dios quería que vos y yo sepamos de Él. Alguien podría decir, bueno, lo que pasa es que esos versículos que acabas de leer de 2 Timoteo, de 2 Pedro, se refieren al Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa con el Nuevo Testamento? Bueno, Jesús, mirá lo que dice en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién le recordó a los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todo lo que el Señor había dicho? ¿Quién le enseñó al apóstol Pablo algunas cosas que Jesús no dijo directamente?
pero que tenían que ver con el desarrollo de la iglesia y con los planes para el futuro. ¿Quién le enseñó todas esas cosas? Justamente el Espíritu Santo. Así que esto nos permite afirmar que el Nuevo Testamento es un proyecto del propio Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la función de la Biblia? Hablamos de la inspiración. ¿Pero para qué sirve este libro? ¿Qué se puede hacer con una Biblia? Parece una pregunta rara, pero es la sugerida por las palabras de Pablo a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Aquí vamos. ¿Sirve para ponerla en un estante junto con muchos otros libros que tengo en casa? ¿O sirve simplemente como amuleto? Yo me acuerdo hace muchos años en una iglesia, una hermana me decía, no, y yo tengo mi Biblia siempre, no la leía mucho, pero dice, siempre tengo mi Biblia abierta sobre la mesa como para ahuyentar las malas ondas, los malos espíritus. Bueno, ¿es útil para eso? ¿O sirve simplemente para jurar sobre ella como hacen nuestros gobernantes? Biblia cerrada. ¿O sirve para colocarla encima de la mesa el día que el pastor me viene a visitar? ¿Para qué sirve? Bueno, la respuesta está justamente en ese versículo de 2 Timoteo 3:16. Lo primero que dice es que hace la Escritura es enseñarnos. Mira, vamos a leer el versículo rápidamente. 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que lo primero que hace la Escritura es enseñarnos, es útil para enseñar. Ella enseña la verdad y enseña la manera correcta de vivir. Ella es un manual de fe y de vida. Enseña la verdad que es Jesucristo. La célebre pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Bueno, tiene respuesta aquí. Ella también enseña la manera correcta en que debemos vivir. Bueno, hay muchas propuestas de vida que ofrece este mundo, pero solo la Biblia nos enseña la manera de vivir que agrada a Dios. Es lo más importante. Pero la Biblia hace más que esto. La Biblia nos muestra y condena el error. Como dice el texto, nos redarguye, que significa convertir el argumento en contra del que lo hace. O sea, yo hago mal y la Escritura no solo me muestra el error que hice, sino que me muestra que mi intento de justificarlo se me vuelve en mi contra. La redarguye. Estoy haciendo algo mal. Sin embargo, no nos deja seguir como andábamos. Simplemente ahora con conocimiento de culpa. No, nos corrige. Nos ayuda a dar la vuelta e ir para el lado correcto. Eres a nuestro. Y finalmente nos instruye en justicia, o sea, nos enseña a vivir de manera justa. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para mostrarme lo que debo hacer, para redarguir, para convencerme cuando lo estoy haciendo mal, para corregir, para enderezar mi rumbo de nuevo, para instruir, mejora continua, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate las palabras que usa, notables. Perfecto, enteramente preparado, toda buena obra. Impresionantes las palabras. Perfecto. ¿Quién es perfecto?
Dios, enteramente preparado, no, y más o menos a los ponchados un poquito, no, enteramente preparado para hacer algunas cosas, no, para toda buena. Por eso hablamos de la suficiencia de las Escrituras. Esta doctrina tan importante. Las Escrituras son suficientes, la Biblia es suficiente para que yo pueda conocer el camino de la salvación y andar en santidad delante de Dios. No necesito más nada. Y el propósito final es que hagamos algo. Toda buena obra. ¿Por qué toda buena obra? ¿Cuál es el propósito de toda buena obra? Bueno, Jesús mismo se lo enseña a sus discípulos en el Sermón del Monte. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, el propósito final de todo esto, que Dios reciba. Que nuestras vidas sean para glorificar a Dios. Para terminar, el propósito de la Biblia. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué fue dada? Bueno, a muchos les gustaría que la Biblia diese respuestas a todas las preguntas que se nos ocurren. Muchas veces nos gustaría, ¿no? Pero esa no es la finalidad de la Biblia. Algunos preguntan, ¿con quién se casó Caín? ¿Cuál es el origen de las diferentes razas? ¿O cuándo y en cuánto tiempo fue creado el universo? Y bueno, puede haber distintas interpretaciones. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Bueno, la Biblia no responde la mayoría de nuestras preguntas, que, dicho sea de paso, son preguntas pequeñas, no son muy importantes. Pablo confiesa no tener ahora todas las respuestas. Él dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Mi hermano, Dios nos conoce perfectamente, pero nosotros no conocemos todo. Por eso, pero sabemos lo principal. Tenemos respuestas para las preguntas fundamentales. Pablo se lo recuerda a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, y acá lo dijeron antes, para la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, la Biblia, las escrituras nos dan sabiduría, pero no es una sabiduría cualquiera, es una sabiduría que lleva a la salvación. Y no es una salvación de cualquier manera, sino que es una salvación por medio de la fe. Y no es una fe genérica, tipo Palito Ortega, que todo va a andar bien, que todo va a mejorar, sino, o una simple esperanza, sino una fe en Cristo Jesús, como dice el texto. Así que el punto más alto es Cristo Jesús. Quien no encontró a Cristo en las Escrituras, todavía no encontró lo principal. Hay mucha gente que lee la Biblia como artefacto cultural, como un libro de ideas interesantes. Bueno, estoy en una búsqueda religiosa y leo así de distintos Corán y distintos libros religiosos, también leo la Biblia. Pero quien no encontró a Cristo Jesús, que es el punto central del versículo que leímos, todavía no encontró nada. No encontró lo principal. Por eso decimos que Cristo es el centro de las Escrituras. Y esta finalidad es confirmada en textos como Juan 20:31. Juan está terminando de escribir su evangelio y dice, estas cosas se han escrito. ¿Para qué? ¿Para qué escribió Juan el evangelio? Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Mis hermanos, y con esto termino, hicimos un breve recorrido histórico para conocer, aunque sea un poco, bueno,
¿Cómo llegó la Biblia a nuestras manos? Hablamos de pueblos antiguos, de piedra, de papiro, de hebreo antiguo. Bueno, los tiempos han cambiado, las tecnologías han cambiado, pero el hombre sigue siendo exactamente el mismo. ¿Cuál? Y lo que es más importante aún, Dios sigue siendo exactamente el mismo. Dios que trató con Abraham es el mismo Dios que trata con vos y conmigo hoy. Él no evolucionó, no se modernizó. Él es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos. Para muchos la Biblia se trata de un libro del pasado. Pero como dijo hace muchos años un conocido predicador argentino, y me encanta esta frase, y termino, la Biblia, aunque fue escrita en el pasado, no viene del ayer. Viene del futuro, de la eternidad de Dios. No fue escrita por un grupo de caminantes del desierto o antiguos escritores. La Biblia fue escrita, revelada y cuidada por el eterno Dios del eterno presente. Ella es más nueva que el periódico de la semana que viene. Viene del futuro, del mañana, no del ayer. El Señor nos dé un renovado amor por su palabra. Dios nos bendiga.